Dios te bendiga en esta hora. Que Dios hable a través de esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para tu vida. Quiero hablar de la levadura no como la levadura natural que conocemos. Es una palabra muy conocida, es una palabra muy sonada, es una palabra, es más, es un producto muy usado en muchos lugares, en la panadería, en la pastelería, en muchas cosas. Es necesario, se ha hecho vital el que la gente pueda tener este producto. Pero en el tiempo antiguo esta palabra era una palabra con una connotación espiritual. Es más, la Biblia la menciona muchas veces. La Biblia habla de que nos limpiemos de todo tipo de levadura, que no permitamos que la levadura leude la masa. La Biblia nos enseña en el libro de Éxodo de la importancia del pan sin levadura y la tipología, el significado de lo que es la tipología, la levadura. Entonces es una forma de pecado. El pecado es producto de la iniquidad. La iniquidad es la raíz de todos los males, bien sabemos la palabra, y la raíz es la que alimenta el árbol. Y ya entrando en el contexto, entendiendo que no es una palabra simple, que no es una palabra cualquiera, es aquello que da crecimiento en el mundo espiritual a la maldad. La levadura es aquello algo pequeño, algo insignificante, algo que automáticamente empieza a crecer de una manera muy sutil y puede dañar la masa. Hay algo que yo aprendí cuando elaboraba pizza. No sé si todos los pizzeros lo hacen, pero en el tiempo que yo aprendí a hacer la pizza, al menos quien me enseñó a mí, me enseñó que no podía mezclar la sal con la levadura, que tenía que mezclar la sal con la harina antes de depositar la levadura, porque si no la sal mataría la levadura. Y una de las cosas que la palabra enseña es que nosotros somos sal de la tierra. Por tanto, la sal que portamos de la palabra, de la presencia, puede matar todo tipo de levadura en nuestra vida. Y la levadura puede llegar de una manera indiferente, muy sutil, algo muy diminuto, algo que la persona le resta importancia, pero puede llegar al punto de destruir a la persona. Y para el pueblo hebreo, la levadura era como una herencia corrupta que podía entrar en un individuo y contaminarlo y hacer cambiar el estado original de ese individuo. Podía llevarlo a un cambio completamente extremo. Hay ejemplos de lo que puede suceder cuando la levadura se manifiesta en una persona. Hay una característica, voy a mencionar quizás dos de ellas. Una de ellas es el narcisismo. Una persona donde la levadura ha crecido es una persona catalogada con una enfermedad mental, donde las personas tienen un concepto irracional de superioridad. Nadie es más grande que ellos. Eso es una persona narcisista, es una persona que disfruta y se deleita haciendo sufrir a los demás, menospreciándole, quitándole valor, haciéndolo sentir que no vale, que el único que vale es él, su opinión es la única importante. Esa es una de las características cuando la levadura ha llegado a hacer crecer la masa. El egocentrismo viene a raíz del narcisismo. Es la persona que piensa que solamente sus opiniones valen, sus motivos, sus circunstancias son más importantes que la de cualquier otra persona. Y la Biblia dice que de ese tipo de masa contaminada nacen cosas como la envidia, la rivalidad, la competencia, el querer ser o aparentar ser mejor que otro. Yo sé que usted conoce personas que siempre se están midiendo con los demás, que constantemente están queriendo probar que son mejores que los demás. Y son esas personas que nunca se les ocurre una idea hasta que tú la manifiestas. Cuando tú manifiestas una idea, un pensamiento, dicen: esa idea era mía, esa persona me la ha robado. Pero para el pueblo hebreo era muy importante
este tipo de producto. Ellos no podían llevar una ofrenda leudada. ¿Qué quiere decir una ofrenda leudada? Una ofrenda que había nacido producto de una segunda intención. Una ofrenda que había salido de dañar a alguien. Una ofrenda que había salido de robar a alguien. Una ofrenda leudada era algo que estaba contaminado. Y la Biblia les enseñaba al pueblo hebreo que no podían presentar una ofrenda que hubiese nacido de dañar a alguien, que esto no era agradable a Dios, que Dios no se agrada con un corazón leudado. Miren, la levadura es algo, usted no necesita poner mucha levadura en la harina. Con un poco que usted ponga y la deje en remojo, usted va a ver que al día siguiente ha crecido. Y de esa manera se presenta en el mundo espiritual un poco de envidia, un poco de desobediencia, un poco de soberbia, un poco de vanidad, un poco de adulterio, un poco de celos, un poco de murmuración, un poco de ira, de enojo, un poco de falta de perdón. Va a provocar que lentamente vaya creciendo en usted hasta que lo saque completamente del llamado, de la asignación, del propósito. Pero para eso tenemos que limpiarnos, porque si no, eso va a seguir creciendo. Y la levadura es algo similar a la cizaña que crece escondida en el trigo. Otra cosa que sucede y que Dios no quiere en nuestra vida es que tengamos mezclas. Ahí está la parábola del sembrador. La Biblia en Mateo 13, 24, 29 nos habla de la parábola de que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Eso sucede muchas veces con la levadura. Tú no la notas hasta que no ha crecido en medio del pueblo. Y en la Biblia aparecen muchas representaciones acerca de la levadura, pero en particular relaciona a personas, a generaciones, a líneas de pensamiento, genealogías, y nos puede llegar a dar un entendimiento de que hay algo operando, que es un espíritu generacional que está atacando por medio de la contaminación espiritual. La Biblia señala en muchas maneras en Éxodo 12 del 7 al 8, cuando el pueblo es invitado a salir del exilio, del cautiverio, están cautivos durante 400 y pico de años y ellos salen de la cautividad. Lo primero que el Señor les dice en Éxodo es: tomarán de la sangre y la pondrán en los postes de las puertas, en el dintel de las casas, donde han de comer el cordero. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y comerán panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Noten, una de las características es que tenían que comer un pan que no estuviera leudado, un pan que no estuviera lleno de levadura. La Biblia enseña que Jesús es el pan sin levadura, sin pecado, sin mancha. Él es el Cordero que con su sangre nos limpió. La fiesta del pan sin levaduras es una de las fiestas de la Pascua, y Jesús cumple en esa fiesta la representación del pan que no tenía levadura. El Señor le habló a Moisés también y le dijo: dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece. Entonces Moisés dijo a los israelitas: ese es un día para recordar por siempre. Es el día que salieron de Egipto, donde eran esclavos, y hoy el Señor los sacó con la fuerza de su mano poderosa. Recuerden no comer nada que contenga levadura. Recuerden no comer nada que esté contaminado. Recuerden no traer a su vida nada que contamine su herencia, sus generaciones, su pensamiento, sane su pensamiento. Ahora bien, ¿por qué Moisés, el Señor le dijo que separara a los primogénitos, tanto de los hombres como de los animales, y los pidió para él que los consagrara? Porque para el Señor es muy importante lo primero.
Lo primero que das, lo primero que presentas, lo primero que entregas, la primera hora de la mañana, tu despertar, cómo haces las cosas, cuando empiezas a trabajar, tu inicio va a decir mucho del resto de tu jornada. Como empiezas en una relación va a decir mucho de tu relación. Como empiezas en un noviazgo va a hablar mucho de cómo va a ser tu hogar. Entonces todo eso es importante. Uno sería el primogénito, el que tomaría las riendas de la familia. Dos, sería el que recibiría la herencia. Tercero, sería el portador de la semilla. La palabra simiente es la palabra semilla. De ahí viene la palabra también semen. De ahí viene la palabra semilla. Es algo genético, donde porta el ADN de la herencia. Entonces todo es importante saberlo, porque el enemigo intenta contaminarlo primero. La primera masa, recuerden que el enemigo contaminó a Caín, no a Abel. Atacó la mente de Caín, que era el primogénito, para de esa manera contaminar o matar a la siguiente generación, a los siguientes hermanos. Eso es lo que el diablo está haciendo. Eso es lo que el enemigo está intentando hacer a través de la levadura. Recuerden que ustedes son sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal? Se ha perdido su sabor. Puede lograr que vuelva a ser salada. Una vez la sal pierde el sabor, va a ser pisoteada. Y una de las interpretaciones de la sal es que es para dar sabor. Cambia el sabor de las cosas. Y la sal tiene una influencia fuerte sobre la levadura. La sal tiene una influencia impresionante sobre la levadura. La Biblia dice que mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Les estaba diciendo que la mentalidad de Herodes y de los religiosos, de los fariseos, estaba contaminada, que su mente estaba contaminada. Su mente había crecido en el conocimiento, pero su corazón estaba seco completamente. Una mente grande y un corazón donde no bombea sangre, donde no fluye la presencia. Qué peligroso es que usted sepa mucho y no sienta nada. Qué peligroso es que usted tenga conocimiento y no tenga impartición. Qué peligroso es que usted se llene la cabeza toda la vida de mucha información y no pueda hacer nada con ella. Mateo 16:6 dice: atención, les advirtió Jesús, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Mateo 16:12. Entonces al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. Hay muchas enseñanzas que pueden contener levadura. Hay muchas personas que pueden estarte impartiendo levadura con pensamientos, con formas de actuar, con formas de hacer las cosas, con formas de referirse a las personas. Miren que habla de la levadura de Herodes. Herodes viene de una simiente contaminada, desciende de Saúl. Él fue quien mandó a matar. Herodes mandó a matar a Jesús al nacer, al ungido. Entonces, donde usted ve que nace la unción, siempre va a ser perseguida por un Herodes, por alguien que quiere sembrar cizaña y levadura, porque no soporta, Herodes no soportaba que hubiese alguien más reconocido que él, que Herodes... que Jesús tuviera gente desde niño que lo estaba siguiendo para adorarlo, para exaltarlo. Eso no lo acepta aquel que tiene levadura en su corazón. Herodes intentó matar al Señor. De Herodes salen una serie de personas que quisieron seguirle haciendo daño al pueblo de Dios y a los discípulos. Habla de la levadura de los fariseos. Son de los que ni entran ni dejan entrar, porque su corazón está contaminado por el pecado, por la envidia, por los celos, por las contiendas. Ellos se consideran los mejores, nadie es más santo que ellos, nadie tiene más conocimiento que ellos, nadie va a entrar al cielo sino ellos. Es lo que viene siendo una mentalidad religiosa. Y Jesús tuvo muchas confrontaciones con ellos, porque ellos constantemente querían sacar al pueblo de la presencia, querían prohibir que el pueblo buscara a Dios, querían poner unas cargas pesadas. También habla la palabra de la levadura de los saduceos, contemporáneos de los fariseos, contrarios a sus leyes, eran más liberales, pero cuando se trataba de perseguir a Jesús, se unieron con los demás, aunque eran de los extremos opuestos. Entonces la levadura siempre
va a intentar crecer en el corazón de la buena masa. La levadura siempre va a intentar contaminar lo bueno que hay en ti. La levadura va a venir a traer pensamientos contrarios. Hay una palabra también en el libro de Corintios que también habla de la levadura de los corintios. Y hay cosas que intentan entrar a la iglesia para contaminar con inmoralidad sexual. El apóstol Pablo dice: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y de vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu, y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre en el nombre del Señor Jesús. Ustedes deben convocar una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Y ahí sigue hablando. Yo quiero que usted lo lea en su casa, 1 Corintios 5 del 1 al 13. La Biblia también habla de una levadura en el pueblo de Gálatas y muchos tipos más de levadura. Hay varios pasajes que lo enseñan. Entonces tenga cuidado, porque la levadura se mete de una manera muy sigilosa, es muy pequeña, no la ves, no la puedes observar al ojo natural, pero está intentando acceder a la masa, acceder al corazón, entrar a las masas para contaminar, para que venga egocentrismo, narcisismo, apatía espiritual, para que el pueblo deje de buscar, el pueblo deje de crecer en el Señor y tenga un falso crecimiento. Eso es lo que sucede con la levadura también. A los que han cocinado, las mujeres que preparan pasteles, hombres que preparan pasteles, pueden observar que la masa la dejas en reposo y crece. Pero cuando tú le pones la mano encima, era solamente aire, solamente era un volumen falso. Entonces tenemos que tener cuidado con un crecimiento aparente. Tenemos que buscar si verdaderamente hemos sido cimentados y estamos creciendo de una manera genuina, de una manera verdadera. Cada día tenemos que pedirle al Señor que nos examine y que arranque de nosotros la mala hierba, que quite de nosotros, corte todo tipo de levadura, que no permita que lo primero, aquel primer amor, el primogénito de nuestra relación, digámoslo así, como nació esa intimidad y ese primer tiempo de búsqueda, sea contaminado, porque entonces de ahí en adelante los siguientes que lleguen van a ser también contaminados, porque la levadura no va a parar en ti, va a querer continuar y continuar y continuar contaminando a todos los demás. Así que hagamos lo que dice la palabra. La palabra es un manual precioso que nos enseña: limpiémonos de toda levadura, limpiémonos de la levadura de este mundo, limpiémonos de la levadura de los saduceos, de los fariseos, que es la religión, la levadura que te hace creer que sabes más, limpiémonos de la levadura de Corintios, que era la inmoralidad sexual. Y así sucesivamente, muchos pasajes que nos hablan de ello. Habla de la inmoralidad, habla de la soberbia, habla de la religión, habla de la altivez. Diferentes formas donde poco a poco está creciendo la levadura en el corazón de las personas. Dile: Señor, hoy me limpio de toda levadura. Comparte ese mensaje con alguien. Alguien necesita escuchar esta palabra. Alguien necesita crecer en el conocimiento de Dios. Alguien necesita limpiarse de toda levadura. Recuerda que cuando el pueblo sale en Éxodo, Dios le dice: coman pan sin levadura, coman pan sin levadura. Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el pan sin levadura, el pan que no tenía pecado, el pan que no tenía arrogancia, el pan que no tenía soberbia, el pan que no tenía altivez. Yo no me puedo alimentar de lo contaminado, me tengo que alimentar de lo puro. Así que dile: Señor, purifícame para yo poder ser un buen alimento, para que mi fruto alimente a otro y de mí no salga contaminación que pueda dañar a los demás. Guarda, Señor, y vigila mi mente y mi corazón. Examina mi corazón cada día. Límpiame, mira si hay maldad y corta de mí todo oprobio. Corta de mí, Señor amado, toda raíz, Señor amado, amarga. Todo lo que tú no plantaste en mí, Señor amado, si ha crecido en mí, Señor, la maldad, el mal, Señor amado, el resentimiento, arráncalo, Señor, y no permitas que eso dé fruto contaminado, porque un mal árbol produce un mal fruto, pero un buen árbol produce
un buen fruto y yo soy un buen árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, que no se seca y que da fruto a su tiempo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien hoy tiene que limpiarse de toda contaminación. Dígalo en esta mañana: yo me propongo hacer trigo y no cizaña, ser buena tierra y no tierra contaminada, ser una semilla que da fruto y ser un pan sin levadura. Hoy yo quiero dejarle ese mensaje a alguien, decirle a alguien que viene una buena temporada cuando nos limpiamos, viene un buen tiempo cuando nos despojamos de todo lo que nos sirve, de lo que estorba. Despójate de la vieja naturaleza, del viejo hombre, y continúa mirándolo a Él. Busca ser como Él. Él es el único digno de imitar, digno de adorar y digno de hacer todo por Él y para Él. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el alto y sublime, el Rey de Gloria, el Mesías, Jesús de Nazaret. Búscale ahora que puede ser hallado. Te vas a encontrar con Él y nada frenará tu caminar ni el propósito que Dios estableció en ti. Te bendigo, Dios te bendiga y te amo con todo mi corazón. Déjame un comentario, un saludo, dime de dónde estás viendo este video. Me gustaría saludarte y poder contestar tu mensaje. Dios te bendiga.